que pueden hacer a la vista realmente. Y de ese modo no necesitan las cámaras como en el manual, sino simplemente compartir pantalla y tener la cámara de enfrente. Bueno, entonces, antes, ¿alguna duda de la tarea? Bueno, entonces empecemos con una función bastante simple y quiero que ustedes me vayan diciendo qué creen que pasa con ciertos cambios que le voy a hacer. Entonces tengo la función x cuadrada. ¿Qué pasaría si a esa función x cuadrada yo le multiplico 3? Se hace más larga, dicen ustedes. Por 3. A ver, aquí tienen opiniones opuestas. A ver, alguien en casa que me diga algo. Recuerden siempre que este f de x que está acá es y. Es decir, es la variable dependiente que lo que está esperando es que yo le agregue algo de valor a la x y devolverle algo. Es decir, devuelve algo. Entonces, si yo le multiplico a la x cuadrado 3, significa que cada valor en x va a ser más grande cada vez, y cada vez, y cada vez, y cada vez más. Va a estar multiplicado por 3. Eso significa que se comprime. Entonces, vamos a ver cómo se ve eso de comprime. Y es lo que ven ahí. Otra vez, esto que estamos viendo es bosquejo. A mí no me interesa que ustedes sepan graficar punto por punto, porque para eso están las computadoras. Lo que me interesa es de que sepan la lógica de cómo va, de qué pasa, qué es lo que le pasa a una función si yo le agrego o le quito algo. Ese sería el primer punto. Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego un número decimal, pero decimal fracción propia? Primero, ¿quién me dice que es una fracción propia? ¿El numerador es? Ajá, ¿y eso qué significa? ¿Alguien? También es posible que sea impropia y es posible. Por ejemplo, 10 quintos es 2, es posible. Pero ¿cuál es la diferencia entre una fracción propia? ¿Cuál es su característica? Menor a 1 y mayor a 0. Entonces, ¿qué pasa si yo le agrego a esa x cuadrada una fracción propia, un decimal mayor a 0 y menor a 1? Sí, multiplico ese El valor decimal por la x disminuye. cuadrada. ¿Ah? ¿Alguien? ¿Qué me dijo? El valor de los números va a disminuir como se divide. Sí, eso significa de que el valor que me va a devolver la y va a ser cada vez menor, va a estar cada vez disminuido. Entonces vamos a probar con un tercio, que sería lo que se me ocurre que puede ser fácil. Un tercio de x al cuadrado. Y ahí está lo que se llama como estrechamiento, estiramiento. No. Sí, básicamente la función es como que se hiciera cada vez más grande. Entonces ahí tenemos los casos posibles para x al cuadrado. ¿Será que esto se aplica a todas las funciones o solo se aplica a x al cuadrado? Solo Ángel, Sí, yo no sé si solo soy yo, pero yo solo veo la hoja en blanco, digamos. lo No sé. entiendo. Esta Ah, azul es sí. el primero, lo siento. Esto azul es el primero. Cuando la comprime, básicamente la función está creciendo cada vez más rápido. La verde es la original. Y la roja es cuando le agregué una fracción propia, decimal, mayor a 0, menor a 1. Básicamente lo que hace es crecer más lento. Ahora, solo para probar de que esto es general,
podemos probar con otra función. Podemos probar con la función x cuadrado. Aquí tengo la función x cuadrado original. ¿Qué le pasa a x cuadrado cuando le agrego por 3? Más Su alto. valor iba a ser un poco más grande, ya que x por 3 el número se multiplicaría, pero se le sacaría la raíz. Sí, digamos de que la raíz, su propiedad es de que cada número es inverso del cuadrático. Cada vez lo está haciendo más pequeño, está sacando su raíz. Su número que multiplicado por sí mismo hubiera dado ese número. Pero al yo multiplicarle 3, pues lo que estoy haciendo es haciéndola más grande cada vez. Por un valor constante, sí, pero haciéndolo más grande. Eso lo que va a hacer, igual que la cuadrática, es hacer que crezca cada vez más rápido. Entonces, si se dan cuenta, ya con dos funciones tenemos el mismo punto. La función raíz cuadrada sigue funcionando igual, pero cada vez que yo encuentro el valor, lo multiplico por 3, lo que lo hace cada vez más grande. Si se dan cuenta, la forma es básicamente la misma, creciendo más rápido. Lo que lo afecta cada vez más. Porque si se dan cuenta, al principio el gap no es tanto. Pero luego, cuando los números en la raíz normal se empezaban a tener una forma asintótica, es decir, empezaban a no cambiar mucho, ya cuando estoy multiplicando por 3, pues ya se están agrandando cada vez más. Lo mismo, si a esa función yo le agrego un valor decimal propio, una fracción propia, por ejemplo, un cuarto, pues lo mismo, la raíz por sí misma crece lento. Ahora multiplicándolo por un decimal, pues va a crecer aún más lento. Y alargar, pues es algo general. Y eso es lo que yo le subí como regla general en Moodle. Solo vamos a hacer una pregunta. Sí, ¿Qué pasaría si la multiplicas dentro de la raíz? ahí está. Ángel, una pregunta. Sí, Pero si hay un valor multiplicando la x adentro de la raíz, solo lo operamos, digamos. sí, ahorita me preguntaron lo mismo. Vamos a empezar con el cuadrado. Y ustedes van a deducir la raíz. Voy a escribir aquí antes de ponerlo ahí, porque si no lo voy a graficar de una vez. Voy a escribir aquí lo que yo voy a poner. Voy a poner 2 menos raíz de x menos 1. Algo así era lo que me preguntabas. Ah, no, el 3, ¿verdad? Con x. Raíz de 3x menos 1 al cuadrado. Es decir, eso por el cuadrado sabemos que es una cuadrática. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va a estar puesta? ¿Qué hace ese 3 multiplicando a la variable pero adentro? Ahorita es ideas, no me tienen que decir la respuesta correcta. A irse como para abajo, dar valores negativos. Va, lo de para abajo me lo dice el menos de afuera. Lo de subir 2 me lo dice el 2. Lo de que sea cuadrática me lo dice que la función está al cuadrado, que la función más externa es cuadrática. Por eso les enseñé lo de la función externa e interna. Lo del menos 1, digamos que me dice el movimiento. ¿Qué me dice el 3? Va a ser más angosta. Va a ser más angosta, pero también ese 3 afecta la posición donde va a estar. ¿Por qué? A ver, ¿quién me responde qué es una raíz o cero? Mario. Sí, el lugar, posición en donde la curva cruza, si es que cruza, o toca el eje X. Hay funciones que cruzan el eje X, hay funciones que rebotan en el eje X. Las cuadráticas pueden hacerlo las dos.
Eso me lo va a decir y lo vamos a ver después. Depende de la multiplicidad del polinomio. Pero por ahora, digamos de que la raíz o cero es el punto donde cruza, es decir, donde nosotros poníamos donde empezaba. Cuando lo movíamos, cuando teníamos solo, por ejemplo, x menos 1 al cuadrado, nosotros simplemente decíamos se mueve a la derecha 1. Pero realmente lo que estábamos buscando es el 0. Si nosotros buscamos el 0, nos decía x es igual a 1, despejado. Ahí está realmente la lógica de por qué menos es a la derecha. Yo cuando se los expliqué antes, se los expliqué solo como ahora tengo que restarle 1, entonces tengo que estar 1 más a la derecha. Pero la lógica es buscar el 0. Entonces lo que pasa con ese 3x menos 1, además de que sí, la alarga, la comprime, es decir, la hace más chiquita, pero crece más rápido, a la hora de yo buscar el 0, ¿qué me va a quedar? Un tercio. Es decir, no va a estar en 1 como nosotros pensaríamos. Va a estar en un tercio. Un tercio a la derecha, eso sí. Ahí sí puedo seguir teniendo la lógica de que como está restando es a la derecha, para que no perdamos esa lógica. Bueno, ahora que ya les expliqué un poco de eso, veamos. Que sí tenían razón algunos, excepto con la posición. ¿Alguien apuntó qué fue lo que dije? Habíamos dicho antes de poner el cuadrado, el 2 la sube 2 unidades, el menos le da la vuelta, el 3x menos 1 junto como 0 la va a posicionar en un tercio, y el menos 1 es lo que me dice que es hacia la derecha. Y el 3 me dice que se estrecha. Veamos. Y ahí está. Está en un tercio. .333333. ¿Cuál sería su forma original? Para que veamos cómo la cambió. Su forma original, sin el S3x menos 1, hubiera sido 2 menos x cuadrado menos 1. Eso hubiera sido lo que vimos ayer. ¿Vieron cómo sí se estrecha? Pero también ese 3x menos 1 hace que el movimiento o cero o raíz se desplace. Entonces, en eso era la pregunta que me decían, ¿qué pasa cuando está multiplicando? Sí, la estrecha si es mayor a 3, la agranda si es menor a 3, pero también cambia el 0. Ahora, ¿qué pasa si ese 3 fuera un quinto? Se expande, pero también el 0 va a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando tenga un quinto de x menos 1 y quiera encontrar el 0, ahora ya que sé que ese 0 me ayuda a saber dónde está posicionado, voy a despejar esto y me va a quedar 5. Es decir, ya no va a estar en 1 como mi lógica me diría, va a estar en 5. Y el 1/5 me dice que está más grande, más grande. Que crece más lento, digamos. Y todo lo demás, pues es lo mismo, de que el menos le da la vuelta y el 2 la sube. Ahora veamos esa opción. No sé cómo borrar todo. Ya. Entonces, 2 menos. Solo que ahí puse menos 2, ¿verdad? ¿Está bien? Ah.
Ah, son iguales que estoy mero choco. 2 menos un quinto x menos 1 al cuadrado. Ven que su vértice, me lo marca GeoGebra, está en 5. Si yo no le hubiera dado la vuelta, hubiera topado 5. Pero se hizo mucho más grande. ¿Creen que pasaría lo mismo con la raíz? Con la raíz es un poco más complicado porque con la raíz usamos desigualdades. Entonces con la raíz tendríamos que tener un poco más cuidado. Busquemos, primero vamos a hacerlo a mano y aquí. ¿Qué pasa con eso? Ya vimos que, por ejemplo, cuando tenemos x menos 1, la raíz se mueve a la derecha. Ya vimos que cuando la multiplicamos por un número c mayor a 1, se agranda. Mentira. Se estrecha. Se comprime. Ya vimos que cuando tenemos un número, por ejemplo, un cuarto, se estrecha. Ahora, ¿qué pasa cuando le tengo, y quitémosle el número este solo para, usemos el 3. ¿Qué pasa cuando tengo 3x menos 2, por ejemplo? Con todas las anteriores, no importaba si estuviera más comprimida o más estrecha, en los dos casos se movía uno a la derecha. ¿Cómo lo sabía yo? Que tenía x menos 1 mayor o igual a 0, porque eso es la característica de la raíz cuadrada, y pues simplemente despejaba esto, x es mayor o igual a 1, y por eso yo empezaba ahí. Ahora, ¿qué pasa con 3x menos 2? Pues voy a tener 3x menos 2 mayor o igual a 0, y por lo tanto voy a tener x es mayor o igual a 2/3. Mismo procedimiento. Tengan cuidado si fuera x cuadrado, por ejemplo. ¿Qué pasaría si fuera 3x cuadrado menos 2? ¿Cómo sería esa gráfica? Serían como dos. Serían dos de esas raíces. Reflejadas. Sí. Va. Antes de continuar con esa 3x menos 2, con lo que nos dijo Sol, ¿verdad? Sí. Quiero que estén claros de que el procedimiento con la raíz y multiplicar la variable por 3 o un número menor, pues funciona igual, solo que si quieren ser totalmente correctos, pues sepan de que tienen que poner mayor o igual, no igual. Sí. Pero es una pregunta. ¿No conseguido que una función que no es equivalente como un 0%? Solo Sí. Ángel, una duda. Ahorita vamos a probar con seno y coseno. Sí, dígame. ¿Qué representaba la C? Disculpe que me perdí ahí, feo. La C va a ser esa constante. ¿Cuál? Pueden apuntar de una vez ahí al principio de su libro cuando ya ni mucho tiempo tenemos para eso, pues, pero
Cuando diga C es constante, todo el mundo debería decir C constante, y cuando diga N va a ser números naturales, que se cuentan de 1, 2, 3, 4, 5. Ok, gracias. Bueno, probemos lo que dijo Sol. ¿Qué pasa con ese 3x al cuadrado menos 2? Vamos a despejar. Queremos que 3x al cuadrado menos 2 sea mayor o igual a 0. Ese siempre va a ser el dominio de la función raíz. Lo que está adentro, es decir, g de x, tiene que suscribirse a la función externa, a la función raíz. No importa lo que sea. Entonces, aunque hubiera un perro adentro, ese perro tuviera que ser mayor o igual a 0. Pero en este caso es 3x al cuadrado menos 2. Mayor o igual a 0. Despejamos esto. Nos queda 3x al cuadrado mayor o igual a 2 tercios. X al cuadrado. X es mayor o igual. ¿Cuál sería la respuesta ahí? A raíz de 2 tercios. Sí, vamos a hacerlo de la manera antigua, aunque la respuesta debería usar el valor absoluto, pero no vamos a complicarnos. Más menos la raíz cuadrada de 2 tercios. Es decir, que tenemos dos ceros. Que nosotros, como ya sabemos, vamos a ir a la recta numérica, o si ustedes no quieren usar la recta numérica, pero se pueden usar una cosa bien útil que se llama cabecita. Lo que sí es importante, y lo voy a hacer porque eso sí lo hago yo seguido, es saber más o menos cuánto es raíz de 2 tercios. Eso es útil, saber el decimal, para saber más o menos dónde estoy parado. A nadie le hace daño. Eso es un aproximado, ¿verdad? 0.81. Voy a confiar en el 0.81. Entonces, voy a tener dos valores. Más raíz de 2 tercios y menos raíz de 2 tercios. El menos va afuera, ¿va? El 0 está en medio. Voy a buscar un número antes de de raíz de menos 2 tercios. Algo menor a menos 0.81, menos 1 es lo más fácil. Menos 1 al cuadrado, 1. 1 por 3, 3, 3 menos 2, 1, positivo, aquí sí sirve. Entre menos 0.81 y 0, no, entre menos 0.81 y 2 tercios, lo más fácil es 0. Entonces, 0 negativo, aquí no sirve. Va a haber un reflejo que va a tener un espacio en medio, van a ver. Y un número mayor a 2 tercios, otra vez, 1. 1 positivo, otra vez sí sirve. Entonces, como decía Sol, va a ser una raíz cuadrada estirada con su centro en raíz de 2 tercios reflejada para ambos lados, con un espacio fuera de dominio que va a estar entre menos raíz de 2 tercios y raíz de 2 tercios. Ahora veamos de que sí es correcto. Alguien que me diga la función. Y después la voy a poner allá para que vean los datos junto con la gráfica. ¿Alguien apuntó la función? 3 raíz de Raíz, ajá, de 3x. al cuadrado menos 2. Wow, ahí está el espacio, miren.
¿Y cuál creen que es donde toca? Raíz de 3 medios. No sé por qué no me sale. Pero es el 0.81 que yo les dije. Usemos 0.81. Ahí se ve. Entonces solo voy a recortar la gráfica. Y ven que tiene la forma de la raíz cuadrada, ¿verdad? Ahí me avisan cuando se me va a acabar el tiempo. Le quedan 5. Bueno, ven que nuestro pequeño recta numérica con los dos valores más y menos me da el dominio donde la función sí puede existir. El conocimiento teórico me dice qué es lo que significa cada cosa. Y como yo no les voy a pedir exactitud, porque otra vez, para eso está GeoGebra, sino un esbozo o un dominio. Si ustedes tuvieran que escribirme el dominio de esta cosa, me dirían desde menos infinito hasta menos 2 raíz de 3 incluido o no. Sí, porque ese es el 0 y la raíz de 0 existe. Unión desde raíz de 2 partido 3 hasta infinito positivo no incluido, el infinito no se incluye. A ver quién me responde por qué el infinito no se incluye. Porque no es un número, es un concepto que que van a definir en algún momento ustedes con alguien más. Pero no se incluye porque no es un número que pueda yo decir dónde está en una recta numérica. Bueno, eso sería todo. Hasta ahí entraría su examen de lunes, incluso mucho más fácil. Una de verdadero y falso, una de reconozca la gráfica, una de encuentre el dominio. 3 preguntas, máximo 15 minutos. Dígame. Solo para lo de la hoja, conseguiré comprimir y estirar la gráfica. Como es un bosquejo, no tenemos que hacerlo exacto, porque marcando puntos. No. El 0 sí. Aquí preguntaban lo del bosquejo y les dije que es bosquejo, o sea, un dibujo más o menos aproximado. Lo único que sí pueden tener seguridad y que pueden poner es el 0. Más lo otro no. Les dejo de tarea para el lunes para los 25 minutos que queden después del examen que tengan claro qué significa una función par y una función impar. Es una tarea opcional por si alguien quiere venir listo. Bueno, ¿alguien en casa tiene alguna duda de la tarea o nos vamos? ¿Puedes repetir la tarea, por favor? La tarea opcional es buscar qué es una función par y una función impar. Gracias. Cualquier duda, tienen mi WhatsApp, por si tienen dudas de la tarea, me escriben el fin de semana, no importa. Nos vemos. Adiós, feliz día. Feliz tarde. Adiós, Ángel. Adiós, Feliz día. Ángel.